Hoy tengo el agrado de invitar a dos panelistas, a dos candidatos de lujo. Tengo acá a mi izquierda a Víctor Andrés Belaunde con el número 12 de Avanza País y a la candidata a diputada Roxana Rocha con el número 3 de Renovación Popular. Les doy la bienvenida a los dos. Bienvenidos a bordo al barco político. Gracias, Alicia. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a este primer bloque de economía y billetera vacía. Vamos a hablar un poco sobre el riesgo de la vulnerabilidad fiscal, porque muchas veces también hay que entenderlo. ¿Qué es vulnerabilidad fiscal? ¿No? Es gastar lo que no tenemos o de repente prometer cosas y al final nos sale carísimo. Y de hecho, candidata Rocha, yo he visto dentro de sus propuestas que usted pone algo que me gustaría que lo explique en llanito. Perfecto. ¿No? Que es arbitrios invariables por 3 años para que el vecino no pague más que cada año. De hecho, suena a un alivio inmediato, pero cuéntenos la viabilidad de esto y cómo va a blindar esto legalmente en el Congreso. Muy bien. Muchas gracias, mi querida Alicia, acá mi colega, candidato también. Esto es muy viable porque empezamos, la que habla tiene especialidad en derecho municipal. He trabajado mucho en los gobiernos locales y conozco muy de cerca la problemática en el tema de los arbitrios. Los arbitrios son 3 y los conocemos todos: limpieza pública, parques, jardines y serenazgo. ¿Qué hacen hoy día los gobiernos locales distritales? Lo incrementan todos los años, pero ¿bajo qué argucia? Dicen, y se lo tiene que aprobar la provincial, porque ellos de mutuo propio no tienen esa iniciativa, sino lo tiene que aprobar la provincial. Ellos, para empezar, pueden incrementarlo de acuerdo al índice de precio al consumidor, que es 1.3%. Esa es su facultad. Pero si te vas más allá de ese costo, tú tendrías que demostrarle a la SAT de la provincia, en el caso de Lima sería SAT de Lima, decirle que este año vas a aumentar un 5, un 6%, pero ¿bajo qué sustento? El sustento que ellos hacen es una estructura de costos. El papel lo aguanta todo, porque la estructura de costos te dice, para este año vamos a poner mayor equipamiento, mayor logística, o sea, si es limpieza pública, mayores contenedores, mayores camiones, limpieza de barredoras, también más personal, gasto en logística. ¿Y se cumple? No se cumple, porque a la larga lo que hacen es que en el trayecto ni se cumple con la compra de la máquina, porque nadie lo fiscaliza, ni se cumple con la mayor cantidad de personal, y eso le trae un perjuicio al vecino, porque todos los años presentan una estructura de costo de la cual no responde a una realidad y el vecino sigue pagando mayor. Por eso la propuesta es, el primer año, alcalde, que tú ingresas, vas a tener esa facultad de hacer ese ajuste si fuera necesario. ¿Pero usted está promoviendo congelar los arbitrios? La congelación viene por los 3 años. Recuerda que la gestión dura 4 años, según alcalde. En el primer año de gestión, como tu facultad recién ingresas, haces un levantamiento de la información. ¿Cuánto me cuesta la logística de mantener estos limpieza pública, serenazgo? Ok, si necesitas hacer ese reajuste para el año que corresponde, lo haces, lo presentas, te lo aprueban. Y a partir de ahí, los 3 años siguientes, se queda invariable esa tasa. Y por supuesto, permanente. Y el vecino va a saber lo que tiene que pagar para ese año y no ser sometido a esos incrementos realmente injustos y arbitrarios durante los 3 años siguientes. Roxana, ¿y qué pasa si en nuestro país hay un sistema inflacionario al segundo o tercer año y de pronto, como bien sabes, el costo de vida sube y el ingreso baja? ¿Cómo va la municipalidad a afrontar eso? ¿De dónde va a sacar dinero si los vecinos no van a tener, digamos, eso para pagar? O sea, es decir, ¿cómo vamos a, en todo caso, costear el recojo de basura en el barrio, ¿no? Muy sencillo, porque empecé diciendo mi disertación que la ley te dice, la ley tributaria, que los arbitrios se pueden incrementar de acuerdo al índice de precio al consumidor, que es el que te da el Estado. Hoy día el índice del precio oscila de 1.3, 1.4. Por lo tanto, si tú no presentas ninguna estructura de costos, si tú no incrementas bajo tu de oficio, aplicas el IPC. Y eso es lo que la ley te permite. Por lo tanto, vas a ir de acuerdo a la inflación. No lo perjudicas ni al distrito ni al vecino.
Eso es lo justo y necesario. El IPC te refleja lo que justamente está incrementándose. Y es por eso que yo decía... Y que eso no está regulado. Eso no está regulado. Y eso es lo que tú quieres regular. Para que haya una equidad y una estabilidad en todo caso, a pesar de que haya un sistema inflacionario que no perjudique más el bolsillo. Por supuesto, porque te lo dice el IPC, eso es lo que vas a poder incrementar. Pero lo que yo no quiero es que se abuse del incremento bajo la autonomía de decir y justificar estructuras de costos que en el papel lo aguanta todo, pero en su ejecución, cuando en el ejercicio del poder no se cumple, pero sin embargo, sí al vecino le haces pagar el incremento. Y eso, yo quiero decirlo. Entonces sería una ley para estabilizar un poco eso. Por supuesto, así para todo el Perú, porque hoy día pagan de verdaderamente arbitrios algunas, yo que conozco bastante del Perú, algunas provincias pagan así de arbitrios y otras pagan muy poquito. Yo creo que eso le va a permitir tener servicios justos, buenos y de calidad en los distritos, porque definitivamente los arbitrios no pueden ser motivo de malversación. Tú tienes que dedicar el 100% de la recaudación a eso. Si tú distraes un poquito, ahí ya la Contraloría te puede caer. Eso es lo que queremos evitar. Y usar bien el dinero, ¿no? Así Sobre es. todo el presupuesto que esté para el impacto del vecino, del distrito, y que verdaderamente sea algo para beneficio del bien común, ¿no? Del vecindario. Bien, vamos a entrar al segundo bloque. Vamos a hablar ahora con Víctor Andrés de las reglas del juego y la inseguridad jurídica. Tú eres abogado, Víctor Andrés, y seguramente nos vas a saber explicar perfectamente el tema de la inseguridad jurídica que hoy vemos, ¿no? Por el riesgo de las mafias ante un sistema, ante un país que está altamente inseguro. Tú propones 3 leyes, ¿no? 3 leyes, sacar 3 leyes por una ley nueva. Entiendo que el Estado lo ha sentido como una mochila llena de piedras pesadas y no quieres que haya más piedras en esta mochila para cargar. Pero ¿cuál es el sustento técnico para ese número de 3 por 1? Gracias, Alicia. Bienvenido. Encantado de conocerla. Hoy día somos rivales circunstanciales, pero en el futuro podamos colaborar juntos por el Perú desde el Congreso si los votantes nos honran a cada uno con sus votos. Yendo a tu pregunta, Alicia. En el Perú, este es un informe que se publicó hace algunos años, se produce una norma cada 6 minutos, de distinto nivel. Ley, decretos, resoluciones de organismos reguladores, normas municipales, etc. Es una avalancha. Estamos hablando de 87.500 normas cada año. Mucho miembro del Congreso y mucho aspirante al Congreso mide su performance o lo bueno o mala que puede ser su gestión o su oferta por nuevas normas y nuevas normas y nuevas normas. Yo sostengo que eso está equivocado. El Perú no necesita más normas, necesita que las que ya existen se hagan cumplir. ¿Y quién define el criterio de qué norma es buena o mala? Bueno, ahí entramos al problema de fondo, y dónde viene el planteamiento y la visión de Avanza País. La visión de Avanza País como un partido de derecha democrática es que debemos defender y promover el derecho a propiedad, el emprendimiento de cada peruano, de cada pequeño comerciante, y es la aspiración de los peruanos no ser empleado de alguien, del Estado o de una empresa, es sacar adelante su propio negocio. Pero, por ejemplo, y eso, Alicia, sí, no es posible cuando el pequeño emprendedor tiene que cumplir normas como si fuera gran empresa. La gran empresa puede, porque tiene los recursos, y además felices porque no le aparece competencia. Sí. El pequeño empresario no puede. Entonces, el primer paso es hacer una depuración, un inventario. ¿Qué ley negativa, mala, usted ve, por ejemplo, al hoy? Porque sí hay leyes buenas, ¿no? Ciertamente. De hecho, la calidad de los alimentos, por ejemplo, la seguridad en los edificios, son leyes buenas. Entonces, no estamos hablando de eso. Empecemos por la fruta que sea más fácil de bajar. La ley del día del pollo a la brasa, el día de eso, el día de lo más allá, el día de lo más acá. Eso es
toda una Pero sobrecarga son legislativa. son días festivos. Pero esos eso es candidatos, ¿no? ¿no? Declarativo, eso no es el punto. Claro. Pero es parte de una verborrea legislativa y demagógica que no agrega ningún valor y que distrae el tiempo escaso que se tiene en el Parlamento para trabajar en cosas que no suman. Ahí, Alicia, hay que hacer un inventario detallado y empezar a eliminar grasa. ¿Tiene algún ejemplo de ley mala para usted que hoy día podría ser su primer ejercicio para poner sobre la mesa, para poder dialogar con esta bancada que va a ser sumamente fragmentada? ¿Alguna ley mala, por ejemplo? Yo, particularmente, para mí, el Estado es un elefante gigante, sumamente burocrático, con un montón de papeles donde me pierdo. Si yo quiero hacer un trámite, qué flojera. Teniendo la tecnología y todo fácil, ¿qué ley mala usted podría decirle por ejemplo, a nuestros vecinos que nos están escuchando, a la bodeguera, ¿no? A la audiencia digital que trabajaría para eliminar una buena ley? Le voy a citar un ejemplo conceptual. Perfecto. A nivel de los trámites. Cada vez que una entidad del Estado exige que presentes un documento que el Estado debe tener, eso ya está en la norma, pero no se cumple. Pero tiene que ordenarse y debe cumplirse. No te lo deben exigir. La SUNAT, por ejemplo, te exige, tienes que inscribirme los poderes ante mí, SUNAT. Pero perdona, mis poderes ya están en registros públicos. Claro. Interconéctate con registros públicos. ¿Por qué tengo que yo, contribuyente, que pago mis impuestos, ir a registros públicos, sacar una copia literal, gastar dinero en mi copia literal, ir a la ventanilla de SUNAT, presentarla, que al funcionario de SUNAT le guste o no le guste lo suficientemente específico que es? Ese es un abuso burocrático de la SUNAT. Simplemente apareces apoderado en los registros públicos, suficiente, cumple la ley, interconéctate, pero tú me estás poniendo en tus reglamentos algo que no debe ser. Y ese es un ejemplo, pero sencillísimo, de lo que están ahí, la fruta más baja del, digamos, la manzana más fácil de sacar del árbol. Sí, ese es un poco también el contexto del gobierno digital, ¿no? Que hay todo un decreto de Supremo del 2018 donde se exige la integración de la interoperabilidad de los sistemas institucionales. Pero es mucho más profundo que la interoperabilidad, sino simplemente que se cumpla. Porque aquí la SUNAT no cumple, te exige algo. Usted está pensando en la bodeguera que le va a agilizar los trámites. No vas a necesitar más papeles. No, para ir a la SUNAT y registrar sus poderes, no tienes que ir a registros públicos, no tienes que sacar la copia, no tienes que ir a hacer la cola. Simplemente la SUNAT tiene que ver ya cómo hace para verificar si tú tienes un poder en registros públicos. Es problema de la entidad estatal. Va a ser todo un desafío quien defina qué leyes son malas. Porque ahí sí la capacidad de diálogo frente a 15 bancadas va a tener que... Yo sobre eso te quiero decir algo y es un tema de visión política. Se ha vuelto costumbre también por cierto sector de la prensa atacar con furia al Congreso y con mucha razón, porque vemos una serie de gente que tenía comportamientos impresentables como los mochasueldos y en fin, cosas por el estilo en que ya no voy a incidir. Pero hay una cosa fundamental. En el Congreso está la representación nacional. Están quienes consideran que la señora sería una excelente congresista y que representa su forma de ver las cosas, Diputada. o que yo, o quien sea, o de otras tendencias también. como el señor de otra tendencia política que estaba en el programa anterior, que creo que pertenece al Partido Perú Libre. Somos personas que estamos identificados con visiones distintas del Perú. Y en el sistema democrático, el lugar donde nos encontramos es en el Congreso. Y en un gobierno democrático, las leyes se producen en la dialéctica, en el intercambio, en el debate, en el diálogo de todas las facciones, salvo que los electores... ¿Por qué ese Congreso no ha sabido dialogar? ¿Qué se necesita para dialogar? No, probablemente se ha dialogado una serie de cosas y se han logrado avances importantes. Se ha nombrado, por ejemplo, un buen tribunal constitucional. Ahora... Le cito un ejemplo. Entonces, sí se puede hacer. Más bien, lo que es fundamental, el rol de la prensa es en fiscalizar que haya un comportamiento ético de los congresistas. Pero lo que tiene que ocurrir es que se dé el debate político, se dé la lucha política y se dé la negociación política honesta para poder sacar adelante leyes que reflejen un consenso entre las distintas fuerzas del Perú.
Si hay una sola bancada que tiene una mayoría, esa bancada podrá decidir unilateralmente. Pero si no es así, el conjunto de las bancadas tienen que ponerse de acuerdo. Y la reforma estructural que también planteas del Estado, ¿también vas a lograrla a través del diálogo? Bueno, tendría que ser el diálogo. ¿O tienes algún Nosotros somos plan? ¿O el partido tiene algún plan? ¿Cómo se va a reestructurar el Estado? Para mí eso sería, claro, el paraíso. Pero mira, es viable. el programa de Avanza País plantea actuar en varios frentes. Lo que hemos mencionado de eliminar normas es un tema de simplificación administrativa. Tenemos un tema y que es particularmente importante en el área tributaria. No tanto por las tasas de los impuestos que están ya establecidas y conocidas por todos, sino fundamentalmente por el acoso administrativo que hace la SUNAT sobre cada ciudadano, sobre cada pequeño empresario. Otro aspecto importante es una genuina expansión de los derechos laborales, porque hoy en día los derechos laborales solo los tienen unos cuantos peruanos, que tienen la suerte de trabajar para empresas grandes y estar en ese 20% o 15% de la formalidad del Perú. El resto de los peruanos no tienen ningún tipo de derechos. Entonces ahí vas teniendo como algunos ejemplos. Otro ejemplo, que no se han referido al económico, pero lo he señalado. No, la reestructuración del Estado. Que va más allá de la reestructuración. Va a eliminar ministerios, van a sacar puestos de trabajo, van a limpiar el Estado. Ayer el presidente habló por lo menos de funcionar dos entidades. MIDIS y el que era el ministerio, el Ministerio de la Mujer, el MIDIS. Mira, ya hay tantos ministerios que a uno se le van los nombres a la cabeza. ¿Van a eliminar el Ministerio de la Mujer? Me opongo. No. Se va a fusionar y se va a eliminar el Ministerio de Cultura, que vuelva a ser el Instituto Nacional de Cultura. ¿Y por qué esta cumplir vuelta? la visión. O sea, ¿el problema del estado de la ineficiencia es por el aparato o por las personas? Una combinación de ambos. Si me permites. Mira, Sana. yo he estado escuchando acá a mi colega y yo recuerdo que la última vez, primero voy a hablar a las normas, la última depuración de las normas la hizo en el gobierno de Fujimori. A través se formaron una comisión de trabajo liderado por Santiago Fujimori cuando era congresista y eliminaron más o menos 20.000 leyes. Eso de alguna manera limpiaron una serie de leyes. Y yo considero que si es así, tendría que darse una comisión especializada en temas legislativos con un gran soporte de gente conocedora y, por supuesto, revisarlas, que no es poco tiempo lo que necesitas. Necesitas un gran tiempo porque cada una no puede cruzarse con la otra o se superponen unas con las otras. En el tema del Estado, nosotros como Renovación Popular sí tenemos claro cuál debería ser la correcta reforma. Porque ya lo hemos hecho en la Municipalidad de Lima a través de una estructura elefantística. Teníamos 52 sugerencias y 26 gerencias, las reducimos a 12 y sugerencias 24. Hoy es un aparato chiquito, pero eficiente y rápido, con gente especializada, competente, que sabe hacer, no ha ido a aprender al Estado, ya conoce su tema. Entonces, en el Estado tú trasladas esa experiencia desde la Municipalidad de Lima, que ha sido alcalde Rafael López Aliaga, excelente gestor en público y privado, lo traslada como presidente. Es verdad que se tiene que dar una fusión de ministerios muy afines. Una de las fusiones más interesantes es de la persona humana, donde confluyen todos sus derechos, temas laborales, temas sociales, temas económicos, donde tú tienes que ver también el de las Fuerzas Armadas, tiene que juntarse, el del produce, todo lo que es industria, pesquería, comercio también. Y eso te va a permitir, como Estado, primeramente, aparato chico pero eficiente, funcionar sobre 6 cabezas y no 18, de los cuales ese ministerio va a tener una serie de viceministerios por sector y de las cuales van a rendir a una sola. Pero quiero decir más. La fusión te permite que hoy por hoy muchas personas que tienes, yo voy a decir, lo que voy a decir es cierto, de todos los ministerios solamente en planillas estás en un 30 o un 40%. El resto son CAS, contratos de administración de servicios o locadores de servicios,
que muchos son fantasmas, porque hacen listas de locadores de las cuales no trabajan, pero se les paga. Eso va a haber en Renovación. Se eliminaron las asesorías, se eliminaron las consultorías, se eliminaron estos famosos locadores de servicios de las cuales hoy día nadie los fiscaliza y, por supuesto, hoy la señora Boluarte nada menos que ha aprobado un presupuesto de 70% del presupuesto solamente para financiar el pago de El sueldos. sistema administrativo, O lo sea, hemos visto al cierre del eso es 2025, grave. casi 75 millones de soles destinados a planilla administrativa, CAS Así es. y funcionarios. Y 10% de inversiones no es nada, Así es. Alicia, no Pero es sabemos nada. que la Sí. reestructuración del Estado viene por los votos. O sea, es decir, Mira. hay que votar para una reforma estructural del Estado. Correcto. ¿No? Es muy distinto al ministerio donde la cabeza es el alcalde y obviamente tiene toda el dominio para poder mejorar los procesos, pero en el Estado no es tan fácil, porque sin duda nos enfrentamos a un Congreso sumamente fragmentado. Ahora, en eso sí yo discrepo contigo. Nosotros hoy día tenemos 32 organizaciones políticas. Hemos visto en las últimas encuestas. ¿Cuántos pasarían la valla? No más de 7 u 8. Así El es. resto, si no tienes 3 senadores, 6 diputados y 5% de la elección de la población electoral, no pasas la valla. Correcto. Entonces te quedas con 7 partidos. De los 7 partidos, a mí me queda claro que Renovación Popular va a tener la mayoría. O sea, va a tener una bancada potente de diputados y senadores que va a permitir el manejo interno del Congreso para aprobar un shock de leyes que son 50, que ya están hechas, estudiadas, evaluadas por expertos para poder darle sostenimiento a estos cambios de reforma que hoy día el Perú necesita. 5 años se pasan muy rápido. Si tú no vas y recién te vas a poner a aprender, no lo logras. Pero Claro. si lo apruebas en el primer momento, vas a poder lograr el objetivo, que es justamente aparato pequeño, pero eficiente y rápido. ¿Qué es lo que te pide la gente hoy día? Infraestructura, que hagas infraestructura vial y, bueno, Yo creo que la producción. sociedad Sí. está esperando que el dinero que tenemos en nuestro país, porque no padecemos de falta de dinero, tenemos dinero. Es un país rico. Es un país rico. No, Lo que hay- la ciudadanía quiere es que ese dinero llegue a la sociedad, impacte en el bien común, en el bien público. Así es. Y Ali- no se ve. Alicia, Hacemos eso. que quería tomar un punto, aunque sea lo mejor a mi circunstancial adversaria. Yo sí soy de la idea de que no cantemos victoria antes de tiempo. Las elecciones son el 12 de abril. Y lo que dicen los sondeos el día de hoy pueden ser una foto muy diferente de la que será luego el 12 de abril. Y más bien, quienes creemos en la democracia, debemos partir de la base y de la premisa que si somos electos vamos a tener un trabajo desafiante de concordar voluntades para lograr resultados. Y que no debemos partir de la premisa que va a haber una mayoría o no va a haber una mayoría. Eso no lo conocemos, eso no lo Fragmentado sabremos. va a estar. Puede Pues ser van que a ser se- 15 bancadas de repente, igual. los Son vot- 150 curules. Alicia, espacios, de ahí va a haber repente un el 12 de montón. abril los votantes se consolidan en Y dos no va o a ser tres fácil, alternativas, porque no ya lo sabemos sabemos. que los políticos defienden sus ministerios y sus pedacitos, ¿no? de poder. Cada día, Alicia, con su afán. Ahora estamos en el momento de la lucha electoral. A partir del 12 de abril se habrá elegido un nuevo Congreso que asumirá funciones el 26 de julio, ¿no? la Junta Preparatoria. Y luego de ahí ese Congreso tendrá que cumplir con sus funciones y será el Congreso que el pueblo elija. Si hay un partido político que resulta ser mayoritario, bien. Y si no, las bancadas que lo conformen tendrán que generar consensos. Que ya la sociedad tiene una desafección democrática, tiene ya Un cansancio no frente a la cree crispación. en políticos ni tampoco en el Estado. Entonces, para los candidatos es un desafío porque tienen que demostrar por qué en todo caso van a votar por usted o por la candidata Rocha, con una visión técnica. Las propuestas tienen que tener sustento y viabilidad. Exacto. Entonces, hoja de ruta, sí. hoja Pero de sobre ruta, todo, Alicia, lo más importante, coherencia. el rol de los congresistas. Ya no ahora estamos en los bueno, pero años en el 90. siguiente, diputados y senadores, a partir
de julio de 2026 como integrantes de la representación nacional es darle liderazgo político a las distintas corrientes que hay en el país para que los distintos pareceres se trasladen en las normas legales que el Perú necesita. Y quería tocar un punto que creo que es importante, que se vincula a la simplificación del Estado y se vincula a la seguridad. Ese es el punto importante, la seguridad hoy en día. Eso tiene muchos aspectos. Como abogado hay uno en particular que puede sonar un poco estrambótico, pero es importante porque es una de las razones por las cuales hay inseguridad y las cárceles están sobrecargadas de inocentes, los procesos no avanzan, Sí, hay todo justamente un ahí, candidato, desorden terrible. Hay algo que usted ha propuesto que es salir del sistema de los derechos humanos de la OEA. ¿Por qué? Mire, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos surge en los años 70, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para proteger derechos individuales de la persona. La señora, el día de mañana, o el suscrito, digamos que integramos una minoría parlamentaria y hay un gobierno autocrático que persigue. Entonces, ella, usted, yo, cualquiera podía ser libre de una arbitrariedad. Entonces, el sistema permitía que quienes sufrían la arbitrariedad, sea por una razón política o cualquier otra, tuviesen a dónde recurrir. Entonces, el fin es loable y necesario. Desafortunadamente, eso se ha tergiversado, porque algo necesario ha sido subordinado para servir a una facción política. Entonces, hemos visto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretenden intervenir en indultos. ¿Qué derecho individual, qué persecución está sufriendo un individuo si se indulta a alguien que ya cumplió una parte importante de su condena? Yo no soy partidario del expresidente, hay otra facción, estoy yendo al concepto. O sea, ¿usted considera salir de la OEA Denunciar, para poder contrarrestar la seguridad de un país? No, es algo más profundo, mucho más profundo. Además, me iba a referir a otra cosa cuando me preguntaste sobre la OEA, entonces estoy yendo al tema de la OEA y lo estoy explicando. A lo que me refiero que se ha desnaturalizado. Ya no defiende los derechos individuales de cada persona, sino derechos de facción política. O sea, se ha caviarizado. Por así decirlo. Se ha ideologizado. Ideologizado. Entonces, Así es. frente a ello... En ese aspecto sí concuerdo con mi colega. Porque También concuerdas que debemos ese es parte aislarnos. del plan del gobierno de Pero Rafael López aislarnos Aliaga. no también nos pone como en un país de Venezuela que está lejos. O sea que hoy en día estamos hablando Y de una la CIDH, además, internacional. Alicia, está desprestigiada y está deslegitimada. No solo en el Perú, sino en toda la región, porque se han apartado de su misión. Su misión era proteger los derechos de individuos que sufren la arbitrariedad del Estado. Otro caso de tergiversación... ¿Y qué va a pasar cuando alguien, por ejemplo, tiene algún problema y quiere apelar a que el Estado no se ha portado bien, quiere hacer justicia? ¿A quién recurre? Desafortunadamente, esa avenida que existía, esta facción política la ha destruido. Entonces, frente a eso, la primera salida es retirarnos. Otro camino mucho más de largo plazo es que los distintos países integrantes de la OEA hagan una reforma integral, pero eso va a tomar mucho tiempo, ahí nos podemos pasar 20 años. Y ese tema que describo también sucede con muchas agencias de Naciones Unidas, que su finalidad está totalmente tergiversada. Pero vinculado directamente al tema de seguridad, hay un tema, que es el de la asimetría del Código Penal. ¿Qué quiere decir la asimetría del Código Penal? Que las penas y sanciones de los delitos no guardan relación entre sí. Entonces tienes robo de un celular, 30 años. Claro, no, eso es porque te mataron después, pero igualito. El tipo penal es el robo del celular. Contratar a un sicario, 8. Entonces tú dices, un momentito, ¿qué pasa acá? Eso es incoherente. Si tienes 28 años, si la pena es menor de 8 años, entonces no hay prisión efectiva y simultáneamente queremos darle prisión efectiva a los menores de edad, entonces el Tribunal Constitucional te lo declara inconstitucional. ¿Y por qué pasa todo eso? Porque el Código Penal es un caos.
tiene que Si me permite, sobre el tema. reconstruirse. ¿Qué nos dices tú, En el Roxana? tema de los derechos, y quiero ponerlo así con un nombre propio, Claro, la ¿por qué? Corte Interamericana de los Derechos Inhumanos, porque en los últimos tiempos hemos visto las sucesivas, más que todo son resoluciones emitidas, ha sido en favor de terroristas, en favor de gente que solamente ha cometido genocidios y homicidios. Y encima, con el agravante que el Estado los indemnice. Es un caso de Lo la hemos visto señora... con Betsy Chávez, ¿no? Igualmente. Y con la En norteamericana, embajada, sí. que se ha ido a vivir felizmente con sus grandes miles de dólares a su país. Es que es ambivalente porque es paradójico igual, yo entiendo ese lado de la moneda, pero hay otro lado de la moneda que si un país se aparta de la gobernanza internacional, Pero el es riesgo que ya no nos da que las garantías. inversiones La Corte no Interamericana de lleguen. Derechos Ninguna Humanos inversión va a dejar de venir no, por la no, Convención para Americana, nada. ¿no? Ya no Eso nos- sí que ya no, eso nos no va a da ocurrir. Garantía de nada porque todos los que están ahí y son miembros del país son gente caviar y gente progre. La verdad que lejos que de pensar en la persona humana, en sus derechos fundamentales, sociales, económicos, no lo hace. Está pensando en gente que ya tiene una ideología directa que justamente atenta contra el Estado, contra otras personas, y eso lo tenemos más que claro. Y no va a pasar absolutamente nada el apartamiento. Mira, el mejor ejemplo que tenías, cómo tenías el país de El Salvador, de las cuales los maras habían tomado todo el Estado, había un miedo terrible. Bukele ha sido firme y ha puesto orden. Y hoy día estas señores están en una cárcel trabajando con su pelo rapado, su uniforme, Claro. y no ha pasado absolutamente nada. Así En es. el tema de seguridad es importante y en Renovación Popular tenemos cosas muy claras y concretas. Tú estás viendo que hoy día el sicariato, la extorsión, la violación de menores, la corrupción de funcionarios Las son mafias. son delitos que todos los días se cometen y son impunes. Nadie los toma y eso hoy vamos a cambiar ahí la legislación del Código Penal. Cadena perpetua. Mira, Seúl... Eso la no lo ca- acepta los derechos humanos. Bueno, en buena hora es concordante a la Pero propuesta. es parte de una soberanía. Exacto. Creería que ahí hay que fortalecer leyes para respaldar eso. Mira, Seúl, la capital de Corea del Yo no Sur. creo que salir de la OEA solucione ni la inseguridad. Pero ni va de la los- mano con nuestras Por leyes, supuesto. con nuestras Mira. propuestas. Y eso te lo digo con conocimiento. Mira Seúl, propuso cadena perpetua, pena de muerte. ¿Cómo es Seúl ahora? Súper desarrollado. Ahí la ley se respeta, no te botan ni un chicle en la Así es. Bueno, pista. sí, Y Porque, eso- y porque eso- la inseguridad. ¿Por qué es la inseguridad? Los policías no tienen patrullaje ni inteligencia. Pero ahí va de el la fiscal mano. no Es hace el correcto. expediente. El juez es un corrupto, tiene miedo. Es Entonces, justo a donde tienes que concordar tus leyes con las acciones. Una, la inversión de nada menos de 1.000 millones de soles en inteligencia policial y militar. Oye, ¿quién tiene drones? ¿Quién tiene patrulleros? ¿Quién tiene cámaras? No tienen, pues, no tienen ni siquiera chalecos. Sí. Entonces, tú tienes que dotarle justamente a la Policía Nacional del Perú, que es la que tiene la función exclusiva y excluyente del control interno del país. Y si tú no le dotas de esos elementos, no le exijas algo que no puedes, pero también de la mano protegerlo. seguridad Mira, Alicia. jurídica es Protegerlo. justamente ese es Eso. el gran Exacto, desafío. exacto. Alicia, la tercera parte de las comisarías del Perú no tienen servicios básicos o no tienen acceso a Internet. Por eso salir de Eso la es- OEA no eso- soluciona pero ni no, la no, no. inseguridad ni nada. Sí, Es solo. la seguridad jurídica, las leyes, te voy a decir donde lo hay que huecos, soluciona. llenarlos. Te voy a eso decir lo que sí vacío. soluciona. Pero tienes dos cosas importantes que hay que adjudicar a eso. Jueces sin rostro. Claro. Ya estamos cansados que los amedrantes les lleven corona de flores a sus casas y a sus familias. Pobrecitos, o sea, ellos Mira que yo he visto en 2 casos de flagrancia, lejos de ponerle una medida preventiva de arresto bueno, lo que sea, domiciliario o dentro de la carceleta, lo sacan libre, porque les mandan un papelito, el de la organización criminal amenazando a la autoridad. Pero no solamente jueces sin rostro, también justamente tenemos que también premiar la meritocracia. Ya estamos cansados de muchas veces estas juntas nacionales de las cuales se soportan en partidos políticos para elegir a sus jueces, a sus fiscales. No, acá currículum Sí. bien hecho, bien estudiado, nada de pues regalos de
títulos. Eso, los títulos de expresa, hablando de las criminalidades, claro, antes de entrar a un tema, no sé si quieras mencionar algo, Víctor, pero el tema de las mafias es realmente preocupante, porque eso es lo que la inseguridad de un país se ha incrementado. Mira, Alicia, justamente por eso yo tengo una pregunta para Casa Ya, que es el programa muy atractivo, y también tengo una pregunta para ti por la seguridad jurídica. Justamente que empecé hace unos minutos hablando de un problema conceptual de fondo, que es la asimetría del Código Penal. El Código Penal tiene que tener una jerarquía, por así llamarlo, punitiva. Sí. Y tiene que ser orgánica para que funcione. Luego, a la cárcel deben ir los delincuentes violentos, los que representan un peligro para la sociedad. Porque además tener una persona guardada en un penal nos cuesta dinero a todos nosotros. ¿Qué es una balanza asimétrica? Entiendo que la balanza está... No, asimétrico quiere decir que tiene que haber una proporción entre el delito y la pena. Entonces el delito ahora más el Poder grave... Judicial más protege a los criminales que a la ciudadanía. Para ti. Ese es el efecto práctico, pero acá es irónico. Tengo que hablarlo así a la cotidianidad para que entiendan a lo que me refiero. No se entienda, claro que sí. Es un término un poco complejo. Es un problema. ¿Ustedes, colegas, es abogada? Sí, claro que Los sí. abogados tendemos a hablar a veces en difícil. No podemos con nuestro genio. Gracias, Alicia. Pero volviendo, cuando hablo de asimetría es que tiene que haber lógica. Simetría es igual. Entonces, delito terrible, pena más grave, y descendiendo hacia abajo. De lo menos grave, menos pena, porque además eso le da legalidad al sistema, y lo que sucede al final que tenemos un caos, hemos tenido que por demagogia o por querer caer bien, a veces se suben las penas, pero desordenadamente. Entonces el resultado es que los delincuentes peligrosos están libres, las cárceles hay inocentes, y los fiscales, como el señor Pérez y el señor Vela y otros, perseguían adversarios. Entonces, el sistema penal no está para eso. El sistema penal no está para ganarle en el Poder Judicial a quien no le puedes ganar en la cancha. No, el sistema está para meter a la cárcel a los asesinos, a los violadores, a los ladrones y a los violentos. Para eso está. Y esa debe ser la función. Es la gente que tiene que estar fuera. ¿Quién va a definir y luego, qué es simétrico? Lo y simétrico eso sería es un trabajo que usted se va a inmolar, va a tener asesinar, que hacer una profundidad de estudio tremenda. Matar, violar, es muy distinto a cometer otro tipo de crímenes. Son delitos más graves, el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal. Entonces tenemos, si quieres, una jerarquía del mal. Entonces las penas más altas van para los delitos que están en la cúspide de la pirámide del mal. ¿Tenemos leyes que son criminales hoy? Mira, yo le cité algunos ejemplos de procrimen. Leyes procrimen. Ahí había una demagogia deshonesta. Porque para servir intereses políticos, y ahí eso es una cosa buena que ha sido criticada mucho y que cierto sector político hace demagogia, con las leyes procrimen, no son procrimen. Se ha corregido una arbitrariedad que no servía para perseguir criminales, sino para perseguir rivales políticos. Porque tú tienes que meter presos a los sinvergüenzas, a los asesinos, a los violadores, pero tienes que meter presos a los delincuentes, no al resto. Entonces, por ejemplo, el colaborador eficaz. El colaborador eficaz no es el jefe de la mafia, no es el señor Odebrecht, ¿ya? O sus más altos empleados. No, ese es el delincuente. El colaborador eficaz es el colaborador más abajo que conoce los hechos y que te brinde información para agarrar al de arriba. Acá hemos tenido la locura. Odebrecht ha salido libre de polvo y paja, ha pagado una reparación ridícula para el daño que le han dado al Perú. Está el problema? Yo te voy a decir. En la ley, en las policías, en el sistema. Ahí es donde yo voy a discrepar acá con mi colega. Que el sistema está podrido. El problema no está en las leyes. Las leyes ya abundan y son reiterativas. Es verdad que hay delitos, sí podrían ser simétricos, proporcionales, pero el problema no está, para mí, mi opinión personal, no en la ley, está en las personas. Exacto. No tienen valores, no tienen principios, no tienen currícula, no tienen el nivel ni las capacidades. ¿Quiénes postulan muchas veces a ser autoridades judiciales? Personas que no tienen un trabajo o personas que quieren entrar al Poder Judicial y no entran para el buen fin de hacer justicia y el bien común,
sino están entrando, a veces dice, como he escuchado a muchas personas, esto no me lo invento, es para ver cómo gano alguito en un proceso así o asá, para beneficiar a una de las partes. Eso es falta de moral y falta de ética en todo sentido y en todos los estamentos, no solamente a nivel de primera, segunda y última instancia. Así es, y lo porque vemos no todos puede los días. ser que cualquiera porque nos gobierne. El que no es coherente con su vida ni siquiera va a poder ser coherente con un país. Para el ejemplo, Entonces no puede ser que En cualquiera delitos- se presente a la candidatura como presidente o como candidato. y tú lo Es decir, hay que dices, estar- un señor todo que este dice filtro. de familia, derecho de familia, donde tiene que velar por justamente por el niño, por la señora, por el señor, por la familia, y tiene que velar en un caso de violencia doméstica o de falta de entrega de pensión, el señor, el juez, es el primer violador de la norma, el que le pega a la esposa todos los días, Así el es. que le falta el respeto, el que tiene al niño desprotegido y que inclusive tiene un proceso de falta de alimentos porque no lo hace. Ese es el que justamente administra justicia. No, pues, cuando tú administras justicia, tu hoja tiene que ser impecable. Tú no puedes ser motivo de haber tenido sanciones ni administrativas, ni civiles, ni penales. Eso ya debe ser separado y venir a la administración de justicia gente con verdaderamente que tenga hoja limpia y que tenga valores y principios, La indistintamente educación- de la universidad o centro educativo que venga. No hay país Mira, desarrollado Alicia, sin educación. acá hay un punto. No hay país desarrollado sin unidad. La educación es el condimento esencial de un país educado porque esencialmente te permite tener criterio, visión, liderazgo para tomar decisiones acertadas como ustedes lo están mostrando. Avanza País tiene una visión importante de reestructurar la educación en nuestro país. Igualmente se lo digo a la Lo candidata Rocha, porque la educación es importantísima. Mire, una de las tragedias del Perú es el Ministerio de Educación en manos del SUTEP, un sindicato marxista, leninista, ¿Cómo que arreglamos utiliza, bueno, se tiene que quebrar el poder del SUTEP y tiene que lograrse la meritocracia, que haya los mejores maestros. Y en el Ministerio de Educación ciertamente no debemos tener el huaico de consultorías. ¿Cómo puede ser posible que los baños pues, de la mayoría de los colegios públicos sean una vergüenza? Hacen eso. Mire, sobre las personas, yo creo que hay que ser cauteloso porque hay todo tipo de gente. Tanto como hay personas como mi circunstancial adversaria, la doctora Rocha, que son personas honestas y que desean acceder a la oportunidad de servir al público. También hay otras personas que no lo son, pero eso no es el punto. Eso es algo, eso es parte de lo que existe en el país. Es fundamental que tengamos un buen sistema normativo. Y eso es lo que podemos trabajar desde el Congreso. La opinión pública, con el apoyo de la prensa, puede fiscalizar lo que nosotros hagamos y sancionar en las urnas a quienes faltan al honor y faltan a la confianza que les da el pueblo con su voto. Pero debemos dotar a quienes acceden a la función pública de las herramientas necesarias para que lleven a cabo su función. Como decía la señora, que los jueces no sean amedrentados y sean amenazados por mafias. Es parte de los problemas que existen en el país. Totalmente. Entonces, son muchísimos. Las mafias, el negocio favorito de las mafias es el tráfico de los terrenos, Roxana. Sí. ¿Cómo tú has considerado, porque tu programa Casa Ya me parece sumamente atractivo? Sí, es correcto. Vamos a poder tener casa inmediatamente a través Mira, de esta propuesta. yo- Pero la parte de las mafias, ¿cómo no Sí. hacer que esta propuesta no se convierta en un escenario de caldo de cultivo de mafias? Porque Es correcto ven lo que atractivos. mencionas. Hoy día, la Superintendencia de Bienes Nacionales, de la cual he trabajado mucho en temas de vivienda, propio de mi profesión, tienes terrenos en distintas partes de la ciudad, no solamente en Lima, sino a las afueras. ¿Qué hace el Estado? El Estado los tiene inscritos, pero los deja en abandono. Por lo tanto, eso propicia a que grandes mafias de traficantes de terrenos las invadan, pongan
la cerquen, pongan su palito, loticen, le pongan una esterita y llamen a un listado de personas de las cuales inocentes personas ingenuas le dicen, somos los cooperativa XR y vamos a hacer de esto su propiedad. Usted va a ser título. Las empadronas les pasa un cobro de 1.500 de cupo para que ellos ya pongan, solo le pone el nombre y le da un papel que no significa nada. Esas personas, dice, tú vive nomás, trae a tu tío, trae a tu sobrina, trae a tu primo. 10 años que pase para nosotros después hacer un tema de posesión de manera tranquila, continua, de 10 años. Bueno, ¿el Estado qué hace? El Estado es indiferente, el Estado no cuida de sus terrenos. Hoy día lo que tenemos que hacer es combatir eso y darles una vivienda digna, como debe ser a cada poblador que hoy día vive en una faja marginal o vive en una ladera de cerro, en la punta donde no tiene más que piedras rodeadas. Además estás incluyendo agua, servicios, luz. Por supuesto. Todo completo. Es correcto, porque eso es dignidad. Eso es darle dignidad a una persona que hoy día se merece, como tú y como cualquiera, tener todos los servicios completos. Pero ¿cómo filtramos y los brindamos para que esto no se ahí convierta va la solución. en una hoy día, si tú de delincuentes? Tú tienes una zonificación, mejor dicho, tú tienes una área de terreno, vamos a llamarle 10.000 metros cuadrados. Estos 10.000 metros cuadrados tú tienes que trabajarla con la municipalidad provincial, que es la que va justamente también supervisar el proyecto, la que te va a dar el listado de todas las personas que carecen de una vivienda, porque tú hoy día tienes un déficit habitacional de nada menos de 1.800.000, donde el 60% es un déficit cualitativo, o sea que 60% vive en una estera, un techo calamina, no tiene servicios, y un 40% no tiene vivienda. Eso lo empadronas, que ya lo tenemos, por lo menos en Lima, yo he hecho empadronar, hay 12.000 familias. Al tener el área esta, tú tienes que priorizar con Sedapal, primeramente, la canalización de todo el sistema de tendido de redes y agua y desagüe. Pero un paso previo es que con la municipalidad provincial tú tienes que hacer una planificación, le llaman Plan Específico de Desarrollo Urbano, en esa área, donde tú demarcas dónde van a estar las viviendas, dónde están los equipamientos urbanos, o sea, son colegios, viviendas, educación, posta médica, parques y por dónde va a pasar las vías. Pero estos son bonos, ¿no? Hasta acá tienes la primera parte, la planificación. Luego viene sentarte con la municipalidad y decirle, ya está planificado, hoy día dame el listado de las personas que van a poder obtener. Estas personas, a través del Fondo de Vivienda, van a poder tener un bono habitacional. Son personas que no tienen vivienda, pero ganan, y se ha hecho un estudio con algún equipo, que no ganen más de 3 UITs, o sea, 3.300. Claro. Y no solo encerrarlo a aquellos que ganen en planilla, porque me parecería injusto que solo un 20% puedan acceder a ese bono, sino emprendedores, independientes, que pueden demostrarlo. Los padrones, Roxana, también están llenos de fantasmas y de bueno, datos pero falsos. tenemos que abordarlo y aterrizarlo. No nos podemos estar cerrando ni tapando los ojos y decir, ay, hay mucho estafador. Tenemos que abordarlo y para eso hay gente especializada. Esa persona que gana no más de 3 UITs va a poder ceder ese bono. Ese bono es 60.000 soles, porque el Estado ya le da el terreno, la parte más cara. El desarrollador inmobiliario construye. ¿Cuánto puede construir esto? 50.000 o 60.000 soles. Ese bono lo da el Fondo de Vivienda en préstamo para ser pagado en 30 o 25 años, como los países del primer mundo. Sus viviendas no los pagan en 10 años, los pagan en 30 años. No, me parece fenomenal que el dinero del presupuesto público se vaya al impacto del valor público de tener una habitación, una casa para la gente que no tiene nada, ¿no? Nada. O sea, me parece 50 fenómeno. metros cuadrados es perfecto. Lo único que me preocupa es que si se tenga el filtro legal desde el Congreso para blindar que esto sea verdaderamente para los vecinos dignos y que no sean los delincuentes. Es importante tu pregunta. Esto no se vuelve un caldo de cultivo de mafias. Es importante porque es una mesa donde tiene de 5 patas. Tiene que estar la Municipalidad Provincial, el Ministerio de Vivienda, Sedapal, Fondo Mi Vivienda y, por supuesto, la
la desarrolladora inmobiliaria, donde todos convergen, Para que todos el título ganan. llegue al necesitado. Todos ganan. Gana el que no tiene vivienda, gana Fondo Así Vivienda, es. gana el No al Estado. matón, ¿no? Así es. Pero eso se llama, ¿sabes? Gestión pública, Así ser es. gestor. Así es. O sea, no puede venir a hacer esto el que no sabe nada del Estado. Tiene que ser el que ya conoce, ya lo puede implementar, pero a los funcionarios hay que darle la hoja de ruta y decirle, este es el camino, lo vas a hacer así, en este tiempo, en este cronograma. ¿Cuál es tu perspectiva? Necesitas ponerte al día para cubrir ese déficit, 100.000 viviendas al año. ¿Cuándo construye el Estado? 20.000 al año. No es nada, pues. 100.000 viviendas sí lo puedes hacer. ¿Sabes qué? Con grandes condominios, rodeado de áreas verdes. Y tú me dirías, ¿y cómo mantiene ese edificio? Fácil, porque en el primer piso tú construyes locales comerciales. El Estado los alquila. Con eso mantienes la edificación, justamente pintura, áreas verdes, y encima haces un área de recreación. Lo han hecho países del primer mundo, nosotros también podremos hacer lo mismo Con para buenas beneficiar. personas como ustedes. Con personas que son gestoras, que conocen Función. la función pública y que Queremos conocen la candidatos y función. políticos Alicia, gestores. algo acá. Cuéntanos, Sí, Víctor Andrés, ¿qué opinas? He escuchado con mucho interés el detallado planteamiento de mi colega, pero al final me he sorprendido un poco. En la parte de abajo, el Estado va a alquilar. El fondo Mi Vivienda puede alquilar. En fin. El local comercial. Pero que el Estado, llámese Fondo El Mi Estado. Vivienda o ¿Es llámese lo viable que sea. eso? Yo Es no sé. viable, por supuesto. Pero no nos interrumpamos, pues. Eso ahí, mire, el alquiler, el Fondo Mi Vivienda y ese edificio es una estructura administrativa sumamente compleja, sin desmerecer la propuesta, una propuesta interesante para enfrentar un problema importante y difícil, pero tiene una enorme complejidad administrativa. Entonces vamos a alquilar un Estado que no puede hacer nada. Uno de los problemas que tenemos en el Perú, Alicia, el Estado no puede hacer nada. No puede arreglar un puente en la avenida. ¿Para qué estamos en estas elecciones? Bueno, No, pues el negativismo por el No, negativismo. no. No El- podemos. Tenga cuidado entonces, con que lo el que Estado está va a estar diciendo. alquilando No, el Estado locales. no sirve de nada. El Entonces, Estado- ¿qué hacemos el- acá? Pero no nos interrumpamos, pues. Hoy día el Ministerio de No Economía, puede. Pero, y de Finanzas y Educación Roxana, alquilan locales. Claro. Sí puede. Pero un sí instante. puede. No, no podemos ponernos una venda, ¿no? Pero por favor, el deja Estado hablar. no puede. Deja hablar. No puede, no sé. No, yo A no ver, interrumpo. candidato, ¿por qué usted piensa que no es viable? Estoy simplemente, me parece muy interesante, pero eso que en el primer piso del edificio, entonces el alquiler lo va a administrar el Fondo Mi Vivienda, me parece que estamos enredándonos en una enorme dificultad administrativa, sin desmerecer la propuesta de mi colega. Simplemente estoy señalando que intuitivamente me parece de complejísima administración, y la administración del Estado debe ser sencilla. Tenemos el puente de Pachacamac en la carretera al sur, que está sin reparar hace cuántos años. Está reparándose, es el puente Conchal. Finalmente, en este momento. ¿cuántos años? No, es que ¿Cuántos años han pasado? Hay que saber el porqué. Es una vía concesionada que lo tenía que reparar Odebrecht Ruta de Lima, no lo hizo. Pero no ha y ahora que sucedido. lo recuperó Lima, ya lo está reparando. Bueno, pues, eso es qué bueno, bien. hay que saberlo, hay que Bueno, Al conocerlo. menos alguien ha Pero puesto ¿cuánto ahí la tiempo ha demorado? solución, ¿no? No, es ¿Cuánto que no tiempo ha demoró. demorado? Mira, el 4 de diciembre nos dejó Rutas de Lima en abandono, todos los peajes, todas las vías metropolitanas, no se podía incursionar hasta en tanto y en cuanto deje la administración de los peajes a la municipalidad. Hoy día la Municipalidad de Lima está a cargo de la administración de todas las vías metropolitanas, inclusive las del señor Odebrecht y Rutas de Lima, producto del abandono y de estar en una causal de caducidad como es la disolución y liquidación de su empresa. El 4 de octubre lo dejó. ¿Cuándo se inició la obra del Puente Conchán? El 26 de diciembre. ¿Cuántos días pasaron? 20 días y se inició la obra. Bueno, O sea, fantástico. eficacia Felicitamos fue al alcalde en rapidísima. ese tema. Claro, hay que felicitar lo bueno. Hay que felicitar lo por bueno. supuesto, Deja hablar, hay que Roxana. reconocer lo bueno. No nos interrumpamos. No, estoy corrigiendo el tema, es que no se hizo nada. Hay Pero, que explicarlo. pero, hay deja que hablar. explicarlo, hay que explicarlo. Deja hablar. Por favor, deja hablar. Estoy yendo al punto esencial. El Estado es un mal administrador.
¿Ya? No nos desviemos. Por la corrupción. Acá no somos mezquinos tampoco, Roxana. Si hay un mérito del municipio, se reconoce el mérito. Nosotros no Andrés, tú somos un rival planteas que mezquino. el Estado Pero es simplemente no le vamos a estar pésimo diciendo al Estado administrador que esté por la alquilando corrupción. locales. No solo por la corrupción, porque no le compete eso. Al Estado le compete dar seguridad, que la ley se cumpla. Claro, pero ¿Ya? todo eso lo hacen las personas. No, pero finalmente Es correcto. le Depende de vamos personas. a seguir Exacto. cargando funciones al Estado. Pero los lo problemas hace de un ahora, país- lo hace. Los problemas de un Pero país no le vamos a es cargar el más Estado, funciones no al es la Estado. empresa, Al Estado hay que son darle las personas. responsabilidades. O sea, Pero el tiene que Estado darle ha Son fracasado las personas las en la que tienen gestión el poder de bajo la cosas. lupa cuando hay voluntad, como Exacto. estamos acá. Exacto. La corrupción es una plaga a nivel institucional. Y mientras más hace el Estado en tareas que no le son consustanciales, más oportunidades de corrupción hay. ¿Cuál es el plan de Avanza País para eliminar esa corrupción? Tenemos que castigar a quienes se les atrapa en actos de corrupción y se les tiene que aplicar la ley. Esa es la función del Ministerio Público, de acusar a quienes se les descubren de delincuentes y llevarlos ante el Poder Judicial y que sean sancionados. Ese es un trabajo penal. El trabajo de quien gobierna es ordenar al país. Limpiar todas esas leyes que me estás Limpiar hablando. todas esas leyes, que haya orden, que haya seguridad en las calles, que haya seguridad jurídica. Perseguir a los Para que haya sinvergüenzas seguridad es jurídica, el trabajo hay que del trabajar Ministerio Público. contra las mafias. Tenemos 11 economías tiene que haber- ilegales. y tiene las que haber mafias respeto a la ley. Tienen como objetivo capturar el Estado. Y los jueces no pueden estar sujetos al ejemplo que señalaba mi colega de las amenazas, etcétera. Yo quiero acotar sobre ese tema que me parece importante. Hoy día los procesos, más allá de los temas de los temas penales, de los delitos de corrupción, estamos en una, yo diría, una turbulencia de procesos y una carga procesal inmensa de todos los jueces en todos los sentidos, civil, comercial, laboral. ¿Qué es lo que propone Renovación Popular? Hoy por hoy tenemos procesos civiles y comerciales con menos de 10 UITs, o sea, donde la cuantía son 55.000 soles, 60.000 soles, y tienes que demorarte 4 años, 5 años para que resuelvan tu caso. No, vamos a crear los árbitros. Estos árbitros de las cuales van a poder participar por concurso público y van a poder administrar justicia en esos casos pequeños, cantidades, donde la gente hoy día exige agilidad, rapidez, resolución firme y rápida. Con eso vamos a descongestionar el Poder Judicial realmente en un casi 35% de su carga procesal. Y eso, por supuesto, más que agradecida a la población, porque tienen que gastar en abogados 4 años, en ir a reiteradas veces a los despachos de los jueces, tienen que hacer seguimiento a sus procesos, y ya un árbitro ganado con concurso público en procesos civiles y comerciales que en un 20 días te resuelve tu caso, mira, me has aliviado la vida, porque muchas veces Aliviar Mira, van, Alicia, van por 20.000, Aliviar 30.000 la soles, vida, 40.000 soles. recuperar la paz, tener una nación con armonía, con orden, con Es justicia, correcto. con valores. Eso es un anhelo porque eso construye futuro y eso es lo que finalmente la ciudadanía Te lo pide, te lo exige. te lo exige. Mira, Así Alicia, es. hay un Estamos punto. llegando ya a los Hay un últimos punto que minutos quería. y a puerto hay un seguro para punto, cerrar el programa. Lo que señalaba mi colega me trae a colación y me hace recordar un tema importante. Y es que uno de los grandes violadores de derechos en el Perú es el Estado. El Estado no le paga a sus derechos laborales a quienes trabajan para él. Tú ganas el proceso, un proceso laboral, y luego para que te paguen, que el presupuesto que está, que no está, duerme el sueño de los justos. Los proveedores del Estado, que son los proveedores correctos y honestos, que tienen un reclamo, que lo ganan, el Estado se ha vuelto un terrible pagador. ¿Y qué logran con Pero eso? por las personas están dentro. Cerrar Por eso las queremos puertas, nuevos rostros. cerrar las puertas a los honestos y abrirlas a los honestos. Entonces, sí, ciertamente hay un tema de personas. Sí. Muchos pero no problemas necesitamos son- solamente pero no gente solo es un honesta, problema de necesitamos personas. gente con visión técnica y conocimiento No de solamente es gestión un pública y problema con valores y ética. no solamente es un problema de personas, es un problema de liderazgo político y también es un problema normativo. Así es. Porque también el funcionario no puede vivir con la espada de Damocles
he conciliado, ahora que mi colega mencionaba el tema de menor cuantía, he conciliado un reclamo laboral de esta magnitud. El funcionario que concilia un reclamo le cae Contraloría encima porque ha afectado los derechos del Estado. Y si le ganas y le pagas rápido, también has afectado los derechos del Estado a pesar de que estás cumpliendo con lo que ha ordenado un juzgado. Entonces, ahí hay una locura burocrática. Sin duda. Seguimos analizando, hemos llegado ya a puerto seguro hoy día, les agradecemos a nuestras Gracias, candidatos, Alicia. ha sido realmente un debate muy agradable con esta visión técnica que necesitamos para gobernar, legislar acertadamente.